Bloque de noticias y más. Estamos en vivo y en directo a través de la pantalla Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Hasta el mediodía te acompañamos y vos también nos acompañás a nosotros en esta jornada. Un mensaje dice: hola chicos, yo quiero participar por el kikiriki, o sea el pollito, dice. Mirá vos. Soy Adriana, terminación del documento 301, no me voy a perder ningún sorteo, dice. Ayer entré a la página para participar del juguete, el super juguete el juguete, ¿cómo se llama? El Pop It. El Pop It, al que le gusta jugar a Lautaro, dice, con esto se saca todos los nervios que tiene a la mañana, con esto juega Lautarito y mirá, con esto sabés cómo queda totalmente desestresado el Pop It, el juego de las burbujas, el que está en el juego del momento, Así que lo tenés que tener vos. ¿Y quién te lo regala? Noticias y más junto a Librería 5, que te espera allí en Boulevard Sarmiento 107, pleno centro viejo de Villa Carlos Paz. A solo 2 cuadras del reloj cucú. Librería 5, encontrás todos los artículos de librería y por supuesto también todos los artículos de juguetería. Cambiamos de tema. Vamos a hablar, lo habíamos anticipado en el día de ayer, el tema del frío, cómo influye de alguna manera en nuestra alimentación. O la alimentación, cómo tiene que ser con estas jornadas de intenso frío que van a estar comenzando a partir del próximo fin de semana. Ya se vienen fríos que van a estar y se van a establecer, a quedarse ya aquí en las sierras de Córdoba. Para eso planteamos el tema junto a la licenciada en nutrición, la licenciada Janina Altamirano, quien nos va a dar algunos detalles con respecto o tips cómo alimentarnos con los fríos, acompañados de este contexto de intenso frío. Licenciada, ¿cómo le va? Buena mañana, gracias por atendernos. Hola, buenas, ¿se me escucha bien? Sí, acá te estamos escuchando, ¿eh? Sí, perfecto. Gracias, licenciada, Bueno, por atendernos. Bueno, hacíamos allí una introducción al respecto de este tema, cómo influye el frío con nuestra alimentación. Y qué mejor que vos nos cuentes este tema en particular, ¿no? bueno, primero que nada, bueno, gracias por la invitación, siempre es un placer estar en tu programa. Bueno, y vamos a hablar Gracias. de qué hacemos ahora que comienzan los primeros fríos y cómo debemos alimentarnos, sobre todo que hay una tendencia obviamente de dejar ciertos alimentos, sobre todo lo que es frutas y verduras y agua, es lo que más, digamos, se deja de consumir. Entonces, ¿qué debemos hacer para mejorar, digamos, nuestra alimentación sin dejar ciertos alimentos que necesitamos? En esta época se consumen muchos alimentos energéticos que tienen que ver con mucho hidrato y mucha grasa. Bien. Eso, el problema dónde radica y principalmente que vamos a aumentar de peso, que generalmente ocurre. En invierno hay una proporción de aumento de peso en la mayoría de la población y después, bueno, llega a ser los calores y ahí recién empiezan a consumir otro tipo de alimentos. Licenciada, Lo ¿qué, más qué importante, productos, sí. qué productos son bien energéticos, digamos, para... Yo imagino lentejas, por ejemplo, son algunos de los alimentos que más salen, un guisito de lenteja durante el invierno, durante los fríos, y te trae mucha energía, al igual que polenta, por ejemplo. Comer mucha polenta, sé que a muchos no les gusta, me incluyo en eso, pero son productos muy energéticos, ¿no? Exacto. El tema de las legumbres, como dijiste, la lenteja, por ejemplo, es muy recomendado para esta época, todas las legumbres, ¿no? Pero siempre deben ser combinados. Si yo, por ejemplo, me hago un guiso de lenteja, debo combinarlo con muchas verduras. Las verduras son muy versátiles, se pueden usar, o sea, no siempre pensemos en una verdura como en una ensalada, sino que justo en esta época que necesitamos platos calentitos, que es lo que más necesitamos, con algunas especies para que nos ayuden con el tema de la temperatura corporal. Incorporar, por ejemplo, todas las legumbres es muy bueno en esta época, es una muy buena herramienta. Lo que tenemos que tener en cuenta más que todo son, por ejemplo, los guisos o las abundantes pastas que se comen. Entonces ahí es donde sumamos mucha cantidad de calorías. Sobre todo, imagínate que las pastas también se le ponen queso, después tenemos la salsa, y que dejamos de, o sea, estos alimentos energéticos tienen que ver con eso, con comer comidas muy calientes, pero que también tienen mucha cantidad de carbohidratos y grasas. Claro, por ejemplo, licenciada, vos hablabas de las pastas. ¿Es recomendable Sí. comer un plato de pastas, un buen plato de pastas, al mediodía y no a la noche, verdad? No se recomienda comer pastas por la noche.
Muy buena pregunta. Lo principal a tener en cuenta, ¿no? Es que el consumo de pasta, que como ya dijimos es elevado en esta época, sí, lo ideal es consumirlo justamente al mediodía. ¿Por qué? Y porque en ese horario están lo que se llamaría las hormonas que queman, ¿no? Y a la noche tenemos, como podríamos decir, como las hormonas que retienen. Si nosotros consumimos mucho carbohidratos en la noche, eso lo vamos a retener, lo vamos a guardar y se guarda y se almacena en forma de grasa. Por lo cual nos conviene siempre al mediodía hacer una comida que ahí tenga mayor cantidad de carbohidrato, igual que en el desayuno. Pero siempre, por supuesto, mezclado, no es solamente carbohidrato, esa comida debe tener proteínas, debe tener verduras, no nos olvidemos de eso, hay muy bajo consumo de verduras en el invierno y como habías dicho al principio, esto de no solamente se trata de lo que vamos a comer en cuanto a las calorías, sino también es muy importante tener en cuenta que con frío y necesitamos ciertos alimentos que nos van a levantar las defensas, sobre todo en el contexto de pandemia que estamos, necesitamos reforzar nuestra defensa, no sabemos bien cómo se vienen las nuevas medidas ahora dentro de poco y es muy importante consumir ciertos alimentos para que nos mejoren la defensa para poder afrontar los fríos o cualquier tipo de enfermedad. Janina, cuando vos hacías referencia a verduras, hay muchas clases de verduras, pero yo digo, algunas me decían, algunas licenciadas en nutrición me decían que la papa, por ejemplo, no es lo más recomendable. Pero entonces o batatas, por ejemplo, tampoco. ¿Cuáles son las verduras que más se recomiendan, que sean proteicas, que carguen de energía, que sean buenas para la salud? Las verduras, en realidad, no es que hay una que sea mejor que otra. En realidad, cuando nosotros vemos todos esos colores que tenemos en las verduras, quiere decir que cada una tiene propiedades diferentes de las cuales estamos necesitando. Por lo cual, si nosotros tenemos una variedad de consumo, entonces vamos a saber que realmente estamos consumiendo todos los nutrientes que necesitamos. En esta época hay que pensar que hay un montón de frutas y verduras que son de estación. Nos vamos a dar cuenta más que todo por el precio y por la cantidad que hay en las verdulerías. Entonces vamos a saber cuáles son de estación guiándonos por eso, por ejemplo. Y en esta época, por ejemplo, podemos hacer muchas comidas con acelga, ¿no? Cebolla, ajo, que son alimentos que nos van a ayudar a reforzar las defensas. Después también tenemos con respecto a las verduras, los cítricos en esta época justamente por la vitamina C que estamos necesitando. Entonces, vos me hablaste de la papa, por ejemplo, ¿no? Yo no es que la papa yo la recomiendo dentro de la alimentación, igual que la batata, el choclo, son alimentos que son feculentos, o sea, que tienen mayor cantidad de almidón, pero, o sea, tienen carbohidrato, ¿no? Pero si yo los mezclo con otros alimentos, entonces los puedo consumir. Lo que no puedo hacer es simplemente que sea como, vamos a suponer, un puré de papa que solamente tenga papa, entonces ahí es como que estoy consumiendo mucho hidrato, pero si yo, por ejemplo, ese puré lo mezclo con otras verduras, zanahoria, zapallo, batata, entonces voy a aprovechar todos los nutrientes que tienen esos alimentos. Bien, acá nos preguntan, mirá, un mensaje de Dai. Dice, Pocho, preguntale si es recomendable tomar bebidas energizantes o no. Por ejemplo, bueno, me da la marca de ahí de la bebida energizante, de las marcas conocidas. ¿Se recomienda tomar estas bebidas energizantes? No sé si tiene mucho que ver con el tema que estamos hablando, pero a la pregunta de Dai, digo, si podemos, le respondemos, licenciada. Bueno, en cuanto a las bebidas energizantes, y la verdad que no se recomienda si yo lo consumo, digamos, dentro de seguido. Si yo lo tomo una vez porque, bueno, realmente estoy desganada, me siento mal, no me va a hacer mal, pero si yo lo consumo en mi diario, o sea, constantemente me estoy sintiendo que necesito esa extra de energía, entonces quiere decir que me están faltando otros nutrientes, por lo cual estoy desganada, por lo cual estoy necesitando, pero esas bebidas tienen una alta cantidad, por supuesto, de cafeína y de otras sustancias justamente para
activarme, pero no es lo ideal, digamos. Si lo tomo una vez porque no me siento muy bien, estoy media desganada, está bien. Ahora, si lo tomo muy seguido, debería preocuparme porque sí va a afectar mi salud y porque es un claro indicio de que no me estoy alimentando bien, por lo cual estoy necesitando un extra de energía, aunque sea que te da un ratito, nada más que te activa un ratito como para seguir con mis actividades. Bien, Janina, la última. Siempre Sí. se recomienda comer muchas frutas. Creo que vos también lo decías y lo recomendás. Pero digo, en los días fríos, en pleno invierno, a uno por ahí no le llama mucho la atención comerse una fruta de postre o no acostumbra a comer lo que come en verano, por ejemplo, de un exprimido de naranja, de comerse una mandarina, bananas y demás. Digo, en invierno, ¿cómo hacer por ahí para reemplazar un poco la disminución del consumo de frutas? Muy buena pregunta. Una de las cosas muy importantes es deberíamos tener una frutera sobre la mesa que podamos ver esas frutas para que nos incentive el consumo y también no estar tan frías como nosotros creemos, ¿no? Eso nos va a incentivar a consumir. Y otro truquito es aprovechar, por ejemplo, hacer manzana asada o hacer unos panqueques y ponerle manzana, hacer compotas también, que se le puede poner algunas, para que no sea una compota y no tenga mucho sabor, porque algunos como que vos le decís compota y te dicen, no, no me gusta, es como de enfermo. Hay mucha gente que no le gusta, pero si vos le pones un poco de canela, le das un poquito de sabor, entonces cambia y podemos usar las verduras, perdón, las frutas de esa forma. Está bueno, está bueno. Bueno, licenciada, muchísimas gracias por este pantallazo, un comienzo junto a vos. Seguramente te vamos a tener también dentro de algunos días para hablar de otros temas en particular con el ser humano y la nutrición y las distintas estaciones del año. Si te parece, Bueno, licenciada, vamos a estar en contacto nuevamente, ¿sí? muchísimas gracias y me gustaría la próxima poder dar algunos tips con el tema de qué alimentos puntuales refuerzan las defensas para que estemos preparados, ¿no? Para el invierno y para las enfermedades que hay dando vuelta. Muchas Perfecto, gracias. buenísimo. Gracias, Janina. Que tengas un excelente miércoles. Gracias. Hasta luego. Ahí estaba la licenciada Janina Altamirano con esto de cómo influye el frío en nuestra alimentación. Nos estaba dando algunos detalles que es lo recomendable de consumir cuando empiecen ahora los fríos, que tengo entendido que a partir del próximo fin de semana se vienen jornadas bastante gélidas, bastante frescas por la mañana, sobre todo entre 1 y 3 grados de mínima. Vamos a hacer una pausa en un ratito, nos vamos a comunicar con la gente del comedor merendero Panza Caliente porque han comenzado, hablando del frío, han comenzado con la campaña de recolección de frazadas, de colchas, de abrigo, de camperitas y demás para la gente necesitada. Van a estar hasta mediados de junio, finales de junio, con esta campaña. Pero para eso vamos a hablar con el titular de la Fundación Panza Caliente. Esto va a ser después de esta pausa, ya volvemos.